Dios está entre nosotros y cuando está Jesús, cuando está su Espíritu entre nosotros, realmente quisiéramos estar más tiempo así, en la presencia del Señor. Vamos a ver un pasaje. Les invito por favor a que veamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, vamos a ver el verso 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vuelvo a darle lectura a este pasaje. Dice aquí la palabra de Dios: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, aquí estamos nosotros observando en este pasaje, el Señor Jesús está hablando precisamente con sus discípulos. Todavía no ascendía el Señor en ese momento, y las últimas palabras fueron estas precisamente. Después de declararles estas palabras, el Señor ascendió y fue recibido allá arriba en la gloria. Pero Él, antes de partir, le dijo a sus discípulos que tendrían que ser testigos. Y me seréis testigos, les dice el Señor. Y me seréis testigos. El propósito de Dios para estos discípulos, además de salvarlos, además de perdonar sus pecados, además de dar la vida por ellos, ahora el Señor tenía como plan, como propósito en ellos, que ellos pudieran ser testigos de Cristo. Testigos, o sea, testificar. Un testigo es una persona que valida lo que ha oído y lo que ha visto. En este caso, los discípulos habían oído y habían visto las obras de Cristo, el amor, el dar su vida. O sea, el Señor Él dio su vida para rescatar a las almas, y entonces ellos tenían que cumplir esa función, una función de testificar ahora del Señor Jesús, de dar testimonio de la obra de Cristo. Pero el Señor sabía que estos discípulos necesitaban una ayuda, necesitaban un respaldo, necesitaban quien les comisionara o quien los equipara, quien les diera aquellas características, aquellas virtudes, aquellas cualidades que tenían que estar en sus vidas para realmente poder ser unos testigos. ¿Sabes? Porque el hecho de ser testigos no solamente es poder ser testigos de algo que has visto, algo que has oído, sino de palabra. O sea, no solamente es en las palabras, sino también en la conducta, en la vida. Entonces, estos discípulos tenían que ser testigos de Cristo, pero también tenían que ser testigos de Jesús, no solamente de palabra, sino en su vida. Que las personas se dieran cuenta: este hombre estuvo con Jesús, esta persona caminó con Cristo, este hombre, esta mujer, esta persona, yo lo conocí antes, él era así, de esta manera, pero seguramente algo aconteció en su vida y ahora mira, por los hechos, esa persona nos da testimonio. Entonces el Señor Jesús quería precisamente que sus discípulos fuesen sus testigos. Yo quiero decirte que eso mismo es lo que está buscando el Señor en este tiempo. Personas que puedan ser testigos de Cristo en esta tierra. Testigos no solamente de palabras, no solamente en repetir frases, en repetir textos bíblicos, en asistir a una iglesia solamente, sino testigos en tu vida, en todo momento, en todo lugar donde tú estás, puedas ser un testigo de Cristo. Y esto, ¿sabes cómo se puede lograr? Esto no se logra por la doctrina.
Esto no se logra porque la persona aprenda ciertos pasajes de la Escritura. Esto no se logra porque ni siquiera el hombre se haya arrepentido. O sea, eso no se logra porque una persona se haya arrepentido. Esto se logra cuando el poder de Dios obra en esa vida, cuando el poder y la gracia de Dios obra en él. ¿Por qué? Porque de alguna forma la gente mira, la gente puede hacer buenas obras, la gente se arrepiente, la gente hace cambios en su vida, reforma su vida, pero si no está el Espíritu en esa persona, en esa vida, mira, solamente sus reformas serán parciales y será por un tiempo determinado. Pasarán momentos y en ciertas situaciones esa persona regresará a la misma vida que antes tenía. ¿Sabes qué era necesario? El Señor ya no estaba con los discípulos en este momento, o ya estaba a punto de partir cuando les declaraba estas cosas, y ya no iba a estar con ellos, pero Él mismo les dijo: no los voy a dejar huérfanos, no los voy a dejar huérfanos. Y hablaba acerca de la promesa del Espíritu que vendría sobre ellos para poder precisamente permanecer en la palabra de Dios, permanecer en el camino de Dios y para poder ser esos testigos. Por eso les decía: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese poder necesitaban los discípulos para poder testificar, para ser esos testigos de Cristo. Yo quiero decirte que Jesús eso es lo que anda buscando entre nosotros. Anda buscando a personas que puedan ser testigas, o sea, personas que estén testificando, siendo testigos de la obra de Dios, del poder de Dios, de la gracia de Dios, de la abundante gracia que Dios provee para las personas que quieren amarlo, que quieren servirlo, que quieren caminar con Él, que quieren renunciar al pecado, que quieren dejar a un lado esa vida que nada bueno les ha traído y buscar a Dios con todo su corazón. Dios está buscando a esas personas. Hoy quiero decirte que precisamente nosotros necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo. Hoy vamos a estar hablando precisamente de esta necesidad, la necesidad del Espíritu Santo. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos y pedimos a Dios su ayuda? Padre, gracias Señor por estar entre nosotros. Gracias Señor por cada persona, por cada alma, por cada hermano, hermana, por cada amigo Señor, por cada familiar de los que hoy podemos estar en este lugar, Señor. Gracias Jesús. Señor, hoy queremos Señor que tú hables a nuestras vidas. Queremos que tu Espíritu haga notoria su presencia entre nosotros, Señor. Tú eres el que te glorificas. Y Padre, pedimos que hoy vengas a traer esa gloria entre nosotros, esa gloria que necesitamos. Estamos necesitados de tu Espíritu, Señor. Hoy ayúdanos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Ayúdanos hoy, Señor. Amén. Así como estos discípulos necesitaban ser testigos, yo quiero decirte en el mensaje, los mensajes que estuvimos revisando y estudiando de las iglesias, veíamos la necesidad también, específicamente en la iglesia de Sardis, una iglesia muy necesitada del Espíritu Santo. Yo quiero decirte que también en este tiempo hay muchas iglesias que han conservado la doctrina, la forma, las predicaciones de hombres que fueron usados por Dios en determinado momento, pero al no estar el Espíritu dentro de las iglesias, ese ambiente es un ambiente diferente, es un ambiente donde no se percibe precisamente la vida del Espíritu. Y Dios quiere que dentro de la iglesia, quiere precisamente dar a la iglesia el Espíritu, para que esa iglesia pueda ser testigos, puedan ser testificar, dar testimonio, ser esa luz para este mundo. Vamos a estar hablando acerca de la persona del Espíritu, para poder darnos cuenta de esta necesidad que tenemos, la necesidad que el Espíritu esté entre nosotros. Primeramente, algo muy importante que nosotros debemos de entender respecto al Espíritu Santo es que es una persona. El Espíritu Santo es una persona.
La Biblia nos muestra, la Biblia nos habla de tres personas a través de las cuales se ha manifestado y se ha revelado Dios al hombre. Y entre ellas está la persona del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es precisamente una persona. Y la persona del Espíritu Santo es Dios. Es algo importante de entender. Nosotros debemos de entender que el Espíritu es Dios. Pero también, como es una persona, el Espíritu posee características que le distinguen como una persona. Por ejemplo, el Espíritu habla. La Escritura nos refiere precisamente de cómo el Espíritu habla. El Espíritu habla. En un momento determinado, los discípulos estaban ahí orando, estaba ahí Bernabé y estaba Pablo y estaban más discípulos en la iglesia de Antioquía y estaban orando precisamente, y el Espíritu habló a esta iglesia, habló a los varones que estaban reunidos ahí y les dijo: apártenme a Bernabé y a Pablo para la obra que tengo preparados. Y el Espíritu habló en ese momento para que ellos ocuparan a Bernabé y a Pablo para una encomienda. El Espíritu es una persona, no es una fuerza, como refieren algunos movimientos religiosos, así como si fuese la electricidad, como si fuese el calor, como si fuese el poder de Dios solamente, o sea, como si fuese un poder que tuviese Dios. El Espíritu es una persona. El Espíritu siente, el Espíritu habla. El Espíritu, por ejemplo, la Escritura nos dice que se contrista el Espíritu. El Espíritu se contrista, es decir, siente tristeza. El Espíritu puede ser ofendido. El Espíritu es ofendido cuando hay corazones endurecidos, cuando hay corazones que resisten a su voz, cuando hay personas que ofenden con sus palabras y su actitud al Espíritu Santo. El Espíritu se ofende. También el Espíritu siente, en un aspecto siente afecto, siente una inclinación, siente el deseo precisamente de amar, de mostrar y manifestar su amor. Y la Escritura nos habla en Romanos, ahí en Romanos capítulo 15, el verso 30, habla de que el Espíritu precisamente produce esto, tiene esto que es el amor. También el Espíritu guía, el Espíritu Santo guía. El Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo oye, el Espíritu Santo prohíbe. En un momento determinado, Pablo, queriendo ir a determinada región de Asia, estaba él orando y buscando que se abriesen puertas para llegar a Asia, pero dice que el Espíritu le prohibió el Espíritu que entrara y que llegara a esos lugares. El Espíritu prohíbe, o sea, estas cosas determinan o son muestras precisamente de la persona del Espíritu. También la Escritura dice que el Espíritu, ahí en Romanos, en el capítulo 8, habla de que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu intercede. ¿Qué es una intercesión? El Espíritu lo que produce en nosotros es un gemir, un quebranto, un dolor profundo en el corazón, y eso que produce el Espíritu en nuestra vida, lo entiende Dios, lo discierne Dios y revela eso a Dios para que sepamos, o para que en este sentido se esté pidiendo a favor nuestro, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la circunstancia, a la situación. También el Espíritu da testimonio. Jesús dijo que el Espíritu daría testimonio de Él. El Espíritu nos da testimonio de Cristo. El Espíritu es el que nos revela a Jesús crucificado. El Espíritu es el que nos deja entender cómo Jesús nos ha amado de tal manera que estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. El Espíritu Santo produce precisamente en nosotros un testimonio de que Jesús es el verdadero Dios, es el verdadero Salvador, es el único Salvador. El Espíritu Santo da testimonio. También el Espíritu Santo tiene conocimiento. El Espíritu Santo tiene un conocimiento, tiene voluntad el Espíritu. El Espíritu al Espíritu se le puede resistir. Al Espíritu se le puede resistir. También el Espíritu puede ser blasfemado.
Si tú recuerdas, por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 12, el Señor hablaba precisamente de la blasfemia contra el Espíritu. Y cuando hablaba acerca de la blasfemia contra el Espíritu, pues estaba hablando precisamente de ese pecado, que es un pecado imperdonable. Cuando una persona se atreve a proferir una blasfemia en contra del Espíritu, ya sea que una persona esté hablando algo en contra del Espíritu, algo que lo calumnie, algo que lo ofenda, algo que sea una herejía en contra del Espíritu, entra dentro de la blasfemia al Espíritu. Y entonces una persona que se atreve a hacer eso, el Señor Jesús dijo, no va a ser perdonado ese pecado, ni en este siglo, ni en el venidero. Imagínate cuánto celó, cuánto cuidó el Señor Jesús a la persona del Espíritu. ¿Con cuánto celo? Dice, porque cualquier blasfemia en contra del Padre o en contra del Hijo le será perdonado, pero el que blasfeme en contra del Espíritu no le será perdonado. Entonces Jesús nos dejó un principio muy importante, haciéndonos ver que la obra del Espíritu en medio de nosotros es muy importante. Es muy importante la obra del Espíritu en este tiempo, y desde el tiempo de Cristo a nuestros tiempos, la obra del Espíritu ha sido realmente muy importante para que la gente se salve y también para que la iglesia permanezca en la verdad. Por eso el Señor Jesús cuidó tanto la persona del Espíritu. Ay de aquel que blasfeme en contra de la persona del Espíritu, no le será perdonado. Entonces, al Espíritu también se le puede mentir. Tú recuerdas un pasaje ahí en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos habla de una persona llamada Ananías, que tenía a su esposa llamada Safira. Y cuando la iglesia estaba viviendo momentos muy importantes, en ese momento en la iglesia quería meterse el pecado. Y el pecado era de la hipocresía, el pecado de la hipocresía que estaba queriéndose meter ahí. Y entonces en ese momento, cuando viene Ananías delante de Pedro, delante de los apóstoles, supuestamente él había vendido una heredad para que trajera ese dinero a las personas, a los hermanos que estaban pobres, a la iglesia que había necesidad, para traer ese dinero y fueran ayudados los huérfanos, las viudas, fueran ayudadas las personas que estuvieran en alguna determinada necesidad. Y entonces el Espíritu Santo le dio ese discernimiento a Pedro, que este hombre solamente estaba actuando en apariencia, en una apariencia. Y entonces sustrajo, dice, del dinero de esa heredad, se quedó con un poco y le dijo a los discípulos, a los apóstoles, aquí está el dinero de la heredad. Y entonces trató de engañar, trató de mentir. Y dice que en ese momento, cuando Pedro le dijo, no has mentido a Dios, no has mentido a los hombres, sino a Dios, en ese momento ese hombre cayó muerto. Has mentido al Espíritu Santo, le dijo el apóstol Pedro. Y este hombre, Ananías, murió. Entonces al Espíritu se le miente. Y todas estas puntos que estoy comentando, pues nos hacen referencia a que el Espíritu Santo es una persona. Es una persona, no es una energía, no es una fuerza, no es así como la fuerza de algún tipo de energía o de fuerza. Es una persona. El Espíritu Santo tiene características de una persona. Pero además, algo también muy importante es que el Espíritu Santo es Dios. Mira, vamos a ver este pasaje que refería en el libro de Hechos, capítulo 5, el verso 3 y 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Verso 4 ahora, reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres,
sino a Dios. Estaba hablando acerca del Espíritu Santo en el verso anterior, diciendo que él había mentido contra el Espíritu Santo. Y al término del verso 4, pues dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Y esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque durante su ministerio el Señor Jesús dio una promesa, la promesa precisamente de que el Espíritu Santo vendría sobre todo creyente. El Espíritu vendría sobre todo creyente. Y esa promesa es una promesa que se puede cumplir en nuestros días. Para aquellos que quieren amar y servir a Dios, para aquellos que quieren agradar a Dios, nosotros necesitamos la presencia, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo entre nosotros. Vamos a ver, por ejemplo, cómo Jesús, dentro de su ministerio, dentro de su tiempo de predicar y hablar la palabra de Dios, el Señor Jesús había prometido esto. Había dado esta promesa a todos aquellos que creyeran en Él, vendría el Espíritu Santo a ellos. Vamos a ver en Juan capítulo 14, el verso 16, por favor, y verso 17. Dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El verso 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí vemos la promesa del Espíritu Santo, y es una promesa que cuando Jesús estaba en esta tierra, estaba anunciando a los discípulos esa promesa para que ellos tuvieran la confianza, para que ellos tuvieran precisamente también el anhelo y la expectativa de que en un momento determinado se cumpliría esa promesa, la promesa del Espíritu Santo en sus vidas. Y quiero decirte que no es solamente aquí cuando vemos la promesa del Espíritu. Esta promesa, la promesa del Espíritu Santo, viene desde tiempo atrás. Fue anunciada por el profeta Isaías, fue anunciada por Ezequiel, fue anunciada por el profeta Joel, fue anunciada desde la antigüedad. La promesa del Espíritu Santo había ya sido anunciada, y el Señor solamente estaba constatando, confirmando lo que Él iba a hacer en un momento determinado. El Espíritu sería derramado sobre todas las personas, sobre todo creyente, sobre toda carne, sobre toda persona que tuviese el corazón y la disposición de amar y servir verdaderamente a Dios. Y quiero decirte, esa promesa sigue cumpliéndose en nuestros días. La promesa de darnos su Espíritu. Yo no sé si tú anhelas el Espíritu Santo. Yo no sé si tú anhelas o te das cuenta de la necesidad que del Espíritu en tu vida. El Señor Jesús habló mucho, en algunos momentos habló del Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos entender precisamente la necesidad del Espíritu. Dice que el mundo no lo iba a poder recibir. Y el mundo no va a poder recibir el Espíritu porque el mundo anda en el mundo. Es decir, la gente en el mundo anda pensando en las cosas del mundo, en las diversiones, en los placeres, en los deleites, en la fornicación, en el adulterio, en la hechicería y en todas esas cosas. ¿Cómo se puede dar algo tan precioso a alguien que no lo va a valorar? Alguien que no lo va a realmente a valorar, a aprovechar, que no va a cuidarlo, que no lo va a proteger, que no va a tener cuidado de cómo relacionarse, de cómo atender, en este caso, al Espíritu en su vida. ¿Cómo lo va a recibir allá afuera el mundo? Entonces el Espíritu fue enviado principalmente para que las personas pudieran acercarse a Dios. Primera instancia, el Espíritu produce una convicción.
En primera instancia, el Espíritu produce una convicción en el hombre para que el hombre despierte a su necesidad espiritual. El Espíritu Santo es aquel que precisamente habla a tu corazón, trayendo un corazón que está siendo redarguido, que está siendo convencido. Quizás al escuchar un mensaje, quizás una persona te habla, quizás algún evento en tu vida, un suceso en tu vida, al borde de la muerte, una enfermedad, un problema familiar, alguna situación, y el Espíritu Santo es el que empieza a tratar tu corazón para empezar a ser sensible tu alma, tu corazón a la necesidad de Dios. Y el Espíritu viene a generar una convicción en el hombre. De ahí en adelante, la obra del Espíritu está precisamente marcada a llevar a las personas, a las almas, a la salvación. Pero yo quiero decirte algo, la verdad es que no concluye ahí la obra del Espíritu. Es el Espíritu en realidad el que nos convence, es el Espíritu que nos hace atractiva una reunión, es el Espíritu el que nos lleva a tener atracción sobre las cosas de Dios, el que nos despierta, el que te inquieta, el que te está hablando a tu corazón y el que te lleva a buscar las cosas de Dios. Es el Espíritu el que está obrando en tu vida, tratando en tu corazón para que tú te acerques a buscar a Dios. Pero el Espíritu es el que produce esto. Y qué bueno es que haga eso Dios. Porque la verdad es que si el Espíritu no hubiese venido, no viene a nuestras vidas, mira, para ti sería más atractivo lo de allá afuera. Para ti sería preferible estar ahorita a lo mejor con los amigos, tomando una cerveza, a lo mejor haciendo algo en el supermercado, a lo mejor yéndote a pasear, estar haciendo muchas cosas. Para ti sería más importante eso. Pero el Espíritu ha obrado, ha hecho algo en ti para hacerte entender la importancia de lo espiritual en tu vida. Quizás aún a través de tus mismos hijos, a través de tu misma familia, a través de lo que tú estás viviendo en tu hogar, al ver la necesidad en tu propia persona, en tu carácter, en tu temperamento, en tu forma de ser, al ver la necesidad en tus hijos que necesitan principios, que necesitan ser realmente formados de una manera correcta, ser instruidos en cosas buenas, y el Espíritu está obrando en ti. Todo eso produce el Espíritu, y cuán bueno es que eso haga Dios entre nosotros. Ahora, el Espíritu hace esto, y sabes, lleva a la persona a entender su necesidad de Cristo, para que esa persona se arrepienta. Le hace entender su pecado tan grande, le hace entender que ha sido una persona que ha ofendido mucho a Dios. Y el Espíritu, cuán bueno es que haga eso entre nosotros, cuán bueno es que abra nuestros ojos y nuestro entendimiento para que no juzgue las cosas en tu parecer, en tu opinión, en tu justicia, en tu corazón bueno, en tu manera de pensar, sino que juzgue las cosas conforme a lo que Dios está hablando en su palabra, conforme a lo que Dios ha hablado en la Escritura. Y tu vida sea precisamente reflejada a la luz de la palabra, para que ninguno se justifique, para que ninguno diga, no, pues yo no necesito al Salvador, porque la verdad yo estoy medio salvo, yo no estoy tan mal, yo no me porto muy mal, yo estoy más o menos bien. Yo creo que el que sí lo necesita es el borracho de la esquina, el que está ya violando a las personas, el que está cometiendo homicidio. Esos sí son los que necesitan a Dios. Mira, para que el hombre no se justifique, ni se dé palmadas de aliento en su vida, el Espíritu viene a redarguir el corazón del hombre. Y el Espíritu, cuando quita precisamente esas vendas de tus ojos, esas escamas de tus ojos, te hace ver tu estado espiritual tal cual es. Tal cual es tu estado espiritual. Y cuán bueno es que haga eso el Espíritu. Pero también el Espíritu, cuando ha hecho eso, nos lleva precisamente a dar testimonio de Cristo. Es decir, el Espíritu nos da testimonio de Cristo. Para aquel que tiene un corazón arrepentido, le muestra a Jesús y le dice, esta es la persona que tú necesitas conocer, amar y darle gracias. El Dios que ha dado su vida por ti. El Dios que ha entregado su vida por ti, el que te ha amado, el que te ha buscado, el que ha entregado su vida para rescatar la tuya. Y el Espíritu da testimonio de la persona de Cristo, que siendo Él tan bueno, que siendo Él un ser justo, que siendo un ser tan santo, tuvo que padecer la culpabilidad de tus pecados, tuvo que padecer el castigo de tus obras. Y el Espíritu nos revela todo eso. El Espíritu, además, después de esto, dice la Escritura que el Espíritu Santo también hace una regeneración. ¿Qué es una regeneración?
o la justificación también como se le conoce. La regeneración es esa transformación de un corazón de piedra, o sea, antes era un corazón de piedra y ahora es un corazón de carne. Y el Espíritu es el que hace esa obra. Pero la obra del Espíritu no termina ahí. ¿Sabes? Para que una iglesia permanezca viva, para que una iglesia permanezca amando a Dios, sirviendo a Dios, haciendo la voluntad de Dios, buscando el propósito de Dios en sus vidas, la iglesia necesita al Espíritu Santo. Todo creyente, todo cristiano no va a poder vivir un cristianismo, ni ser cristiano, ni seguir adelante en la fe, ni seguir adelante venciendo el pecado, ni venciendo la tentación, ni enfrentando el mundo, ni conquistando para Dios, si no tiene el Espíritu de Dios. Si no tiene el Espíritu de Dios, no se puede hacer la voluntad de Dios. Entonces, el Espíritu es una promesa que fue dada de antemano, porque en la iglesia y todas las personas que estamos acercándonos a buscar a Dios, tenemos necesidad de que el Espíritu también se acerque a nosotros. Que el Espíritu se acerque a nosotros. Ahora, regreso a este punto, la promesa. Él prometió que daría el Espíritu Santo a todos los que en Él creyeren. Esta es una realidad. Pero así como para recibir la salvación, la persona primeramente necesita cumplir ciertas condiciones para que la salvación se manifieste en él. La persona no puede ser salva porque solamente repitió una oración. La persona no va a ser salva porque se bautizó. La persona no va a ser salva porque ya asiste todos los domingos a una iglesia. La persona no va a ser salva porque a lo mejor recibió ahí unos sacramentos. No va a ser salva por eso. No va a ser salva porque el pastor le dijo: usted ya es salvo, hermano, usted debe de vivir una vida que glorifique a Dios. O sea, no va a ser salva la persona por eso. La persona es salva si la persona se arrepiente verdaderamente y cree verdaderamente en Cristo. Ahora para la necesidad que tenemos del Espíritu Santo son las mismas condiciones. Para buscar, para que el Espíritu venga a nosotros, se necesita lo mismo. Se necesita que tu vida realmente esté arrepentida. Porque el Espíritu Santo no va a venir para aquel que se está deleitando en el pecado. El Espíritu Santo no va a venir para aquella persona que a lo mejor está solamente aparentando una vida religiosa, una vida buena dentro de una iglesia, dentro de una congregación, en un templo, haciendo servicios, haciendo cosas. O sea, el Espíritu Santo no va a venir para que la persona esté en el engaño. El Espíritu Santo viene para que nosotros podamos ser testigos o dar testimonio de Cristo, dar testimonio de Dios en nuestras vidas. Pero se necesita que haya un verdadero arrepentimiento y una fe también verdadera para que el Espíritu venga. Es una promesa. Y como te decía, esta promesa fue dada desde la antigüedad, desde hace mucho tiempo atrás. Fue dada esta promesa. Vamos a ver otro texto donde el Señor Jesús nos hablaba del Espíritu también, aquí en Juan capítulo 16, el verso 7. Hablando de esta promesa que el Señor estaba refiriendo, la promesa del Espíritu. Mira, nos dice el Señor Jesús: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y yo quiero decirte, eso se cumplió. Se cumplió el hecho de que Jesús se fue nuevamente a los cielos. Regresó a la gloria. Y ahorita dice la Escritura, nos comenta la palabra, nos da testimonio la palabra y el Espíritu, que el Señor está sentado a la diestra del Padre, en gloria y en majestad. Está sentado a la diestra del Padre, está ahí precisamente el Señor Jesús y está sentado en el trono de Dios, a la diestra del Padre. El Señor Jesús ha regresado a los cielos.
Ahora quiero decirte, la parte de este texto nos habla de que si Él se iba, Él enviaría el Consolador. Aquí la palabra Consolador es una palabra que hace 8 días comentábamos, que es Paracletos o Parácletos, que es precisamente la frase alusiva a una persona que aboga, alguien que está para ayudar, alguien quien está a tu lado. Y esto hablaba precisamente del Espíritu Santo. Yo me voy, le decía a sus discípulos, no los voy a dejar huérfanos, pero también dice, les voy a enviar el Consolador, el que estará a su lado, el que les va a ayudar, el que va a estar con vosotros. Entonces, Él prometió que el Espíritu vendría sobre cada uno, sobre todos aquellos que están precisamente buscando la voluntad de Dios, sobre todo creyente. Bueno, todo creyente es el que recibe el Espíritu Santo. Vamos a ver solamente algunos pasajes que confirman, o un pasaje que confirma precisamente lo que decíamos: el Espíritu viene a aquellos que se han arrepentido, Hechos 2:38 dice aquí la Escritura: Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pedro estaba predicando el evangelio a los judíos que habían presenciado el derramamiento del Espíritu. Aquellos judíos que estaban cercanos a la casa, al aposento alto donde se encontraban los discípulos, y el Espíritu que cayó sobre cada uno de ellos empezó a dar testimonio, a testificar, y cada uno de ellos testificaba en diferentes lenguas, las maravillas, las obras de Dios, la gloria de Dios. Y entonces muchas personas se percataron, decían dentro de sí, oye, pues estos son galileos, ¿cómo es que los escuchamos hablando la lengua de donde hemos nacido, de aquellas tierras, de aquellas naciones en las cuales hemos nacido? Y entonces eso les llamó la atención. Pedro empieza a predicarles la palabra, a hablarles el evangelio, a hablarles que ellos habían sido los culpables de la muerte de Cristo. Y entonces dice que sus corazones fueron compungidos, se entristecieron, y le preguntaron esas personas a Pedro: ¿qué haremos, varones hermanos? ¿Qué haremos para ser salvos? Y Pedro les da esta palabra: arrepiéntanse, bautícese cada uno de vosotros, y dice, para el perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es necesario. Debe de haber una condición, que la persona debe de encontrar su salvación. Tiene que haber encontrado su salvación para que el Espíritu venga sobre esa persona. Para que esa persona realmente pueda proseguir en las cosas de Dios, caminar en las cosas de Dios, necesita la ayuda del Espíritu Santo. Y si esa persona se ha arrepentido, ahora quiere buscar a Dios y caminar con Él y hacer su voluntad, mira, aquí está la promesa del Espíritu, la promesa que nos ha dejado Jesús. Esta es la promesa, y es para todos aquellos que quieren amar, hacer la voluntad de Dios y servirlo. El Espíritu Santo quiere. Precisamente el Espíritu Santo es lo que tú necesitas. Otro pasaje nos lo dice el libro de los Hechos, capítulo 5, verso 32. ¿A quién da Dios el Espíritu Santo? Hechos 5, verso 32. ¿Sabes por qué cito este otro pasaje? Porque alguno dirá, hermano, es que en ese pasaje que vimos de Hechos 2, 38, habla de que debo de bautizarme, y yo no me he bautizado, hermano. ¿Cuándo me bautizo para recibir el Espíritu Santo? Mira, no es una regla. No necesitas bautizarte para recibir el Espíritu Santo. Allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, también habla de un varón, Cornelio. Tú recordarás que le estaban predicando el evangelio. Además era gentil. Era gentil ese hombre, era un centurión, era un hombre que se dedicaba a la milicia y todo eso. Y Pedro llegó ahí a predicar el evangelio, y mientras Pedro hablaba con él, el Espíritu Santo cayó, se derramó. Fueron llenos del Espíritu Santo esas personas. Esto lo comento porque no es una regla.
O sea, necesitas bautizarte para que el Espíritu venga sobre ti, no es una regla. Lo que sí necesitas es arrepentirte y creer verdaderamente en el Señor, y entonces el Espíritu puede venir a tu vida. Vendrá a tu vida si tienes el corazón y la actitud adecuada para recibir ese Espíritu. Ahora aquí en Hechos 5:32, mira. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. O sea, el Espíritu Santo se le da a un creyente verdadero, a un creyente genuino, a una persona que realmente quiera hacer la voluntad de Dios. Y mira, a lo mejor puede ser que alguno diga, pero pues es que yo no he vivido bien. Pues a lo mejor hoy es el día, a lo mejor es el momento en donde, si quieres tomar esa decisión de entregarte verdaderamente a Dios, de hacer la voluntad de Dios, de dejar a un lado tu pecado, dejar a un lado la vida que no agrada a Dios, hoy puedes tomar esa decisión. Y mira, la verdad es que el Espíritu hoy puede venir también a tu vida. Esa es una promesa que ha dado el Señor. El Espíritu puede venir a tu vida. Entonces el Espíritu se le da a todos aquellos que obedecen a Dios. No se le da el Espíritu a aquel que profetiza. Hay muchas personas que están a lo mejor hablando lenguas, que profetizan, que hacen sanidades, que hacen milagros, pero no obedecen a Dios. Que no obedecen a Dios. La verdad es que ese tipo de personas han vivido en un engaño. Solamente porque tienen algo sobrenatural en su vida, porque a lo mejor hablan lenguas, o a lo mejor hacen ciertas cosas, o hablan a lo mejor de tal manera. Esas personas, o sea, ya por eso sienten que están bien con Dios. Yo quiero decirte, la verdad es que el Espíritu viene sobre aquellos que le obedecen, sobre aquellos que hacen la voluntad de Dios. Ahora, algo muy importante también que veíamos en el libro de Hechos 2:38, que nosotros debemos de entender que el Espíritu es un don. O sea, el Espíritu se recibe porque es un don. ¿Qué quiere decir la palabra don? Mira, vamos a volver a ver este texto de Hechos 2:38. Recibiréis el don al final de este texto. Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Nos dice que el Espíritu Santo es un don. ¿Qué quiere decir la palabra don? El don habla de algo que es dado gratuitamente. Tú no has hecho nada para recibirlo. Tú no has hecho nada para poder recibir, en este caso, este don, el don del Espíritu. Para que el Espíritu venga a tu vida, mira, qué bueno que te has arrepentido, qué bueno que quieres agradar a Dios, qué bueno que a lo mejor te has estado esforzando, a lo mejor has orado más, a lo mejor has hecho cambios en tu vida, a lo mejor hay ciertas cosas que has cambiado en tu vida, en tu persona. Qué bueno, gracias a Dios por ello. Ese es tu deber, ese es el deber que todos tenemos, de obedecer y de agradar a Dios y de hacer su voluntad. Ese es el deber, ese es nuestro deber, esa es nuestra obligación. Pero el haber hecho todo eso no compra el Espíritu. Y no es una contradicción con lo que estábamos hablando anteriormente, no es una contradicción. El Espíritu solamente se va a vertir y se va a derramar sobre personas que realmente quieren amar a Dios y servirla. El Espíritu Santo, mira, tú ves ahí historias. ¿Cómo ves la historia de Sansón? ¿Has leído la historia de Sansón? ¿Recuerdas a Sansón? Dice la Escritura que él desde el vientre de su madre era un joven, era una persona que había sido escogida para Dios, para servir a Dios. Sansón había sido escogido para servir a Dios, pero ves a lo largo de su vida que era un hombre que jugueteaba con el pecado. Le gustaba una mujer de los filisteos y pues se encaprichaba con los padres y le decía, no, pues yo quiero aquella mujer. Oye, pues si aquí en nuestra tierra hay muchas mujeres, aquí en el pueblo de Israel hay muchas mujeres. No, a mí me ha gustado aquella, yo quiero esa por mujer, tómamela por mujer. Y era una persona que se encaprichaba. Y entonces ves así la vida de Sansón, muchas veces haciendo cosas que no eran correctas. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en que el Espíritu se apartó de él. El Espíritu se apartó de él.
Bueno, no es el único caso. Vemos a Saúl, a un hombre que fue ungido y la unción representaba el que el Espíritu vendría sobre el rey. El rey Saúl fue ungido y por su desobediencia, por su rebeldía, después el Espíritu se apartó. ¿Y qué venía? Un espíritu a atormentarlo. De tal manera que tenía que llamar a David para que le diera consuelo y paz. Bueno, refleja precisamente que el hombre no cumple su deber, y obviamente cuando el hombre no cumple su deber, tampoco el espíritu está atado o está enlazado o unido a una persona. El espíritu se aparta. Entonces, nosotros debemos de cumplir nuestro deber, las condiciones básicas para relacionarnos con Dios, y eso es precisamente lo que nos habla el arrepentimiento. La fe es otra precisamente condición que nosotros necesitamos para recibir el Espíritu Santo. Pero el teniendo estas cosas, el teniendo un arrepentimiento verdadero o el estar en una salvación o tener la salvación, no quiere decir que ya nos hemos ganado al Espíritu Santo. No quiere decir que ya, Señor, pues ya cumplí los requisitos mínimos, ahora por favor, dame lo que me merezco. Dame lo que yo merezco, el Espíritu Santo. No es así. El Espíritu Santo viene a nosotros porque es una gracia de Dios, es un regalo, es algo que no podemos comprar, es algo que no tiene precio, es algo invaluable en ese sentido, no tiene un precio terrenal, humano, por el cual se puedan comprar sus favores, sus bendiciones y sus beneficios de tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene cuando el corazón es contrito, cuando el corazón es humillado, cuando el corazón tiene realmente esperanza y fe en Dios. Es cuando viene el Espíritu Santo. El Espíritu es un don y es algo muy importante que tú debes de entender. Hermano, es que he orado mucho tiempo que el Espíritu venga a mí. Bueno, la realidad es que aunque pasáramos muchos años orando, no por eso vamos a comprar que el Espíritu venga a nosotros. Nuestras oraciones, tus largas oraciones, tus largos tiempos de ayuno, eso no compra el Espíritu. El Espíritu viene porque es un regalo de Dios para nosotros. Es decir, Dios ha querido enviar este consolador, al consolador, que es una persona, que es Dios, es el Espíritu que se acerca a nosotros para ayudarnos en nuestra debilidad, para ayudarnos en nuestra condición, para ayudarnos a vivir la vida piadosa, que nos ayuda precisamente para reflejar lo de Cristo. Pero no lo compramos. No se compra el Espíritu por asistir a las reuniones. No se compra el Espíritu por pasar ciertos cursos. Es que ya pasé este curso, ahora me falta este otro curso. Es que ahora me hace falta aprender esto. No viene así el Espíritu. No en base al conocimiento, no en base a que tú acumules un conocimiento y digas, ya cursé tanto tiempo los cursos que se dan en una congregación, en un seminario, en una iglesia. El Espíritu se recibe por un don. Yo he puesto en otras ocasiones este ejemplo, y el ejemplo es el siguiente. Cuando tú trabajas 6 horas al día, 8 horas al día, terminando ese día, sabes que a lo mejor ese día te van a dar tu paga. O sea, estás seguro que te la van a dar. Si trabajas toda la semana, entonces sabes que toda esa semana, al final de esa semana, te van a dar tu pago. Tú trabajaste para eso. Eso nadie te lo está regalando, hasta tú dices, es mi derecho. Ese es mi derecho. Yo me lo gané, yo lo compré, o sea, yo lo obtuve por mi fuerza, por mi esmero, por mi sacrificio, por las cosas que yo he hecho. Bueno, el Espíritu Santo no podemos hacer cosas para recibirlo, para ganarlo, para comprarlo, para que Él esté obligado a venir a nosotros. El Espíritu es un don y es algo muy importante de entender. Esto quiere decir que es algo gratuito, es algo gratuito de parte de Dios. Vamos a ver lo que dice aquí el libro de los Hechos, capítulo 10, verso 45. Este texto te lo comentaba hace un rato, es el pasaje donde Pedro va a compartir a casa de Cornelio. Y nuevamente habla aquí acerca de que el Espíritu es precisamente un don. Verso 45, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, o sea, está hablando de los judíos, a eso se refiere, de los fieles de la circuncisión, los judíos que habían acompañado a Pedro.
dice que ellos se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Y sabes en qué contexto nos pone esto? Habla de los judíos, porque los judíos, pues la verdad, tenían muchas obras. Como dice la Escritura, hablando Jesús de los judíos, Él dice de los judíos que ellos hacían largas oraciones, ayunaban 2 veces por semana, hacían prosélitos, estaban dispuestos a pasar de un extremo de la tierra a otro para predicarle el judaísmo a una persona y ganarlo como un adepto al judaísmo. Estaban dispuestos a diezmar lo más mínimo, estaban dispuestos a hacer ofrendas, estaban dispuestos a asistir todos los días, todos los fines de semana, estar ahí en la reunión, en la sinagoga, estar aprendiendo la Escritura desde muy corta edad. Eran personas que no cavilaban entre 2 pensamientos, estaban firmes en una decisión. Y mira, ellos tenían muchas obras, en sus vidas había mucho que hacer. O sea, eran personas virtuosas, e inclusive como Pablo. Tú recuerdas a Pablo, dice que él en cuanto a la ley era irreprensible, era un hombre al cual no se le podía mostrar una tacha y decir tú estás mal delante de Dios. Pero mira, todas esas obras, todas esas cosas de nada servían para que el Espíritu viniera delante de él. O sea, no por esas obras ganaba el don del Espíritu. El Espíritu venía porque estaba dispuesto a venir sobre los que se han vuelto verdaderamente a Dios. Y así en este tiempo, el Espíritu Santo viene sobre aquellas almas que realmente están dispuestas a amar a Dios, a servirlo, a caminar con Él. Y está dispuesto a venir sobre todo cristiano, sobre todo creyente que realmente está anhelando ver más de Dios en su vida. El Espíritu está dispuesto a acercarse a su vida, llenar su vida, producir en Él esos frutos que estaremos viendo en un momento. Los frutos que da el Espíritu. Entonces, el Espíritu Santo es un don, se recibe como un regalo, o sea, se recibe como un don. No compramos el Espíritu, no hay méritos en nosotros para recibirlo, sino que es obviamente algo de parte de Dios como un regalo para el hombre. Ahora, el Espíritu Santo se recibe por fe. Vamos a ver Gálatas capítulo 3, verso 2 al 3. Esto solo quiero saber de vosotros. Está hablando Pablo, le está hablando a la iglesia de Galacia y les pregunta esto quiero saber solo de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Verso 3. ¿Tan necios sois? ¿Habéis comenzado por el Espíritu? ¿Ahora vais a acabar por la carne? Ahora vamos a ver el verso 5, por favor. Aquel, pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a entender estos versículos. Si tú recuerdas, es importante entender el contexto de la iglesia de Galacia. La iglesia de Galacia eran gentiles, eran personas que no pertenecían al pueblo de Israel y que habían estado recibiendo comentarios, enseñanzas, que habían estado recibiendo ahí pues pláticas de personas que pertenecían al judaísmo, que eran judíos y que estaban como que diciéndole, oye, pero es que eso no se debe de hacer. Es que eso que tú estás haciendo no está bien, no es agradable a Dios. Mira, aquí en tal parte de la Escritura vemos que esto no es correcto ante Dios. Y entonces llegaron ciertos judíos a esa región queriendo convertir a los de Galacia al judaísmo, que se volvieran judíos, que estuvieran guardando las fiestas de las lunas nuevas, que estuviesen guardando ciertas festividades, que se estuvieran circuncidando, que estuvieran así realizando ciertas prácticas que eran lícitas para los judíos, que eran correctas para todo judío, pero que nada tenían que ver con los gentiles. No era para ellos esa cuestión, no era para ellos esas ordenanzas. Y entonces
empezaron a meter toda esa serie de tradiciones, de costumbres, de prácticas, y entonces muchas personas de aquí de la iglesia de Galacia ahora se estaban volviendo a las obras de la ley. A eso se refiere las obras de la ley, o sea, estar queriendo guardar los ritos ceremoniales que tenían antes los judíos como para tener los favores de Dios en su vida. Y entonces aquí el apóstol Pablo precisamente les habla de esta manera. Bueno, ustedes han recibido el Espíritu. Esa iglesia ya había recibido previamente el Espíritu y les dijo, bueno, ustedes recibieron al Espíritu porque guardaron las fiestas de Luna Nueva, porque ahora están circuncidándose. O sea, por todos esos ritos religiosos, ¿ustedes recibieron el Espíritu Santo? La respuesta era obvia para ellos, no. Ellos lo habían recibido por fe. El Espíritu lo habían recibido por fe. Y yo quiero decirte algo precisamente aunado con lo que estábamos hablando en el punto anterior, que el Espíritu es un don, el Espíritu se recibe por fe. Debe de haber una actitud de confianza de que Dios quiere darte el Espíritu, de que Dios quiere glorificarse en tu vida a través de la obra del Espíritu en ti. No, es que no es por tu mucha oración. A lo mejor tú puedes orar mucho y puedes ayunar mucho y a lo mejor puedes hacer muchos cambios en tu vida, pero eso no es lo que obra o no es la manera en que Dios quiere, o sea, obrar en tus prácticas, en tus rutinas, en tus ejercicios religiosos. Dios, por su Espíritu, es el que obra en nosotros. Y sí, su Espíritu es el que nos lleva a la oración. Y sí, el Espíritu es el que te lleva al ayuno. Y sí, el Espíritu es el que te lleva a la escritura. O sea, pero es la presencia del Espíritu, es la obra del Espíritu el que te hace atractivo las cosas espirituales. Y no lo haces por una tradición, y no lo haces por una rutina, y no haces las cosas de Dios por un rito religioso, por cumplir ciertos requisitos, por llenarle el ojo a una persona, por querer agradar a un hombre, sino lo haces para vivir conforme al propósito que el Espíritu está poniendo en tu vida. Y te santificas y te guardas y buscas en la comunión con Dios y buscas en la escritura y buscas en la oración y te agrada venir a la reunión y te deleitas en una alabanza y te deleitas en las cosas de Dios, pero eso lo produce el Espíritu. Eso es lo que hace el Espíritu en tu vida. Eso no lo fabricas tú. Eso no nace de tu buen corazón. Eso es algo que el Espíritu produce en tu vida. Y en este sentido, esto solamente puede venir cuando el Espíritu viene a ti y el Espíritu se recibe por fe. Que el Espíritu quiere seguir obrando en ti. ¿Te ha hablado Dios en esta reunión? Bueno, quiere seguirte hablando más Dios en tu vida. ¿Te ha hablado Dios en las enseñanzas? ¿Te ha estado hablando Dios a través de varias cosas? El Espíritu quiere seguir hablándote a tu vida y debes de tener esa confianza. El Espíritu quiere venir a ti para mostrar su obra, para glorificar su nombre a través de tu vida. El Espíritu se recibe por fe. Debes de tener una actitud de confianza. Creer. La palabra fe precisamente es creer, depositar la confianza. La fe no es una sustancia, no es algo que nos untemos, no es algo que nos untemos para tener fe. La fe no es algún polvo mágico que venga sobre nuestras vidas y a partir de tal día que me puse ese polvo ya tengo más fe. La fe es una actitud de tu corazón. Depositarle confianza a Dios. Así como esa confianza y mucho más. La confianza que le depositas a un médico que te está a lo mejor checando y revisando. Lo ves que es serio, lo ves que es a lo mejor diligente, lo ves a lo mejor hasta pones tu esperanza porque tiene ahí unos diplomitas, tiene ahí unos cursos que se fue a lo mejor a otro país a estudiar y ya por eso pones ahí tu esperanza en un hombre. En una persona. Imagínate cómo es el hombre. Luego es tan terrible nuestra condición que el hombre se atreve a depositar más esperanza y más confianza en una persona por ciertos méritos, por ciertas cualidades, por ciertas virtudes, pero no tiene una gota de fe para depositar esa confianza en el Espíritu Santo. No tiene una actitud de confianza para el Espíritu.
Más bien está pensando dentro de sí, está a lo mejor considerando dentro de sí, ¿me querrá ayudar Dios? ¿Me querrá salvar Dios? ¿Y realmente existirá el Espíritu? ¿Y realmente el Espíritu estará aquí entre nosotros? ¿Y realmente Dios está en este lugar? Y mira, si esos son tus pensamientos, tú debes de sacar esa incredulidad de tu corazón. Tú debes de sacar esa incredulidad de tu mente. Tú debes de sacar esos pensamientos de tu vida. Eso no te va a beneficiar. Eso no te va a ayudar. Eso no te va a ayudar a percibir lo que realmente el Espíritu quiere hacer en tu vida. Si así te acercas a la oración, si oras como si oraras y tu oración solamente llega al techo, a lo mejor le tienes que poner un poquito de actitud de fe, de confianza. Te estás acostumbrando a esos ritos, te estás acostumbrando a ciertas obras religiosas y no pones tu confianza en que esa oración va acompañada del fuego del Espíritu y que el Espíritu quiere poner las palabras en tu boca. Que el Espíritu quiere precisamente llevar tu corazón a que intercedas por tu hijo, por tu hija, por tal persona. El Espíritu que quiere tratar contigo, aún para profundizar en tu vida espiritual, para que tú veas tu culpabilidad, tu responsabilidad, tu falta de amor, tu apatía. El Espíritu quiere obrar. Y el Espíritu precisamente nos lleva a eso. Pero cuando tú tienes una fe, cuando hay fe en ti, cuando la fe está en tu vida, mira, el Espíritu viene a hacer acto de presencia. Si no, por eso la oración es seca, la oración está muerta. Por eso, aunque tú le prediques a 1000 almas, no se salvan. Por eso, aunque tú hagas muchas obras tratando de justificar y querer ganarte el cielo por tus obras, y a lo mejor decir, ahora sí le voy a echar bien hartas ganas, ahora sí ya me decidí, ahora sí, mira, le voy a entrar con todo, ahora sí voy a hacer todas las cosas de Dios. Y lo haces en tu emoción, lo haces ahí en tu razonamiento, tomas esas convicciones no por la obra del Espíritu en ti, no por el impulso del Espíritu en ti, sino que lo haces en tu carne, lo haces ahí en tu mentalidad, lo haces ahí en tus buenos propósitos humanos, humanistas, a lo mejor hasta religiosos, que quieres agradar a Dios, pero queda solamente en un propósito religioso y Dios ya no quiere eso. Dios quiere producir realmente una vida verdadera en ti, una vida que se refleje, que se testifique, que se dé testimonio que el poder del Dios Todopoderoso ha obrado en tu vida. Eso es lo que quiere hacer Dios, porque el Espíritu es Dios Todopoderoso. Ahora, ¿se recibe el Espíritu por fe? ¿Es un don? Y como lo habíamos leído ya en el Evangelio de Juan, cuando Jesús le decía a sus discípulos, que precisamente ahí en el capítulo 14 les decía, el Espíritu morará en vosotros, estará con vosotros. El Espíritu viene a morar. ¿Sabes cuál es esa morada que haya el Espíritu y que quiere encontrar adecuada? Es tu corazón, es tu alma. La morada que quiere tener el Espíritu Santo es tu corazón. Él quiere morar en tu corazón. El Señor Jesús estaba con los discípulos y caminaba con ellos. Estaba de alguna forma limitado a un espacio. Pero mira, el Espíritu en ese sentido no está limitado. El Espíritu puede morar en cada uno de nuestros corazones. Y cuando nosotros nos vayamos de este lugar, a lo mejor nos vamos para rumbos diferentes. El Espíritu, que es omnisciente, omnipresente, el Espíritu que es omnipresente va a estar contigo precisamente en el lugar que tú estés. Está en todo lugar. El Espíritu Santo, Él viene a morar en ese corazón. Ahora, ¿qué pasa cuando el Espíritu viene al creyente? Cuando el Espíritu viene a una persona, precisamente el Espíritu lo que viene a producir es una vida cristiana. Viene a producir esa vida cristiana, no una vida religiosa. Entiende, o espero darme a entender en la diferencia. Eso es lo que yo quisiera que tú pudieras hoy entender y que quiere Dios que tú entiendas. No es una vida religiosa la que quiere producir Dios en ti. Dios quiere producir una vida cristiana, la vida de un verdadero cristiano. Eso es lo que quiere producir Dios.
Y mira, vamos a ver que precisamente cómo identificar que hay una vida cristiana en una persona. La Biblia nos habla que el Espíritu va a producir frutos en nosotros. Y tú lo verás ahí en Gálatas capítulo 5. Mira, vamos a leerlo. Gálatas 5 en el verso 22. Gálatas 5, 22 y verso 23 también. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, esto es el fruto que produce el Espíritu. Y si tú te das cuenta, está hablando en singular, fruto. O sea, está hablando de un conjunto de cosas. Todas estas cosas que nos dicen, o sea, todas estas cuestiones que está refiriendo, el amor, la paz, el gozo, etcétera, etcétera, todas ellas es un solo fruto. Es un solo fruto lo que produce el Espíritu. No son muchos frutos, es uno solo. Y esto quiere decir que cuando el Espíritu viene a una vida, produce todos esos efectos o todas estas cuestiones que estábamos nosotros viendo, esas virtudes, todas esas características. Cuando el Espíritu viene a una persona, esa persona puede amar, ama. Cuando el Espíritu viene a una persona, hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay todas estas cosas. Es precisamente el Espíritu el que produce este fruto. Y bueno, voy a referirte lo que significa cada una de ellas rápidamente. Podríamos hacer un sermón de todo lo que está aquí evaluado o refiriéndose la Escritura. Nos habla del amor. El amor no es como lo entiende este mundo, ¿no? Como el día de ayer que celebran o hoy, no sé qué día es realmente. El amor que busca la persona en este mundo, el amor que lo asocia a la sexualidad o a la relación sexual. El amor que lo asocia a regalitos, ahí a estar dando cosas. El amor que como lo entiende y lo concibe este mundo no se refiere a este amor. Aquí se refiere de un amor, se habla de una buena voluntad activa, de una persona que está comprometida primero con Dios y con su prójimo. Que está comprometida, que está comprometido, esa persona está comprometida con Él. Está buscando lo bueno. Una buena voluntad hacia Dios y hacia su prójimo. Y bueno, si quieres una definición de lo que la Biblia habla del amor, está ahí lo que dice 1 Corintios capítulo 13. Del 4 en adelante está haciendo referencia a las características de un verdadero amor. El amor no es jactancioso, el amor no se irrita, el amor no busca lo suyo, no se goza de la justicia, etcétera, etcétera. Y da características de ese amor. Bueno, ese es el amor que nos habla la Escritura y es el amor que produce el Espíritu Santo. Es el amor que puede poner el Espíritu entre personas que antes se odiaban, que antes se aborrecían, que ahí en una familia llena de pleitos, de discusiones, ahora cuando el Espíritu Santo viene a reinar, mira, se han podido perdonar todas las cosas y ahora se aman, se sirven, se anhelan, se buscan, están deseosos de estar con él, con ella. O sea, eso es lo que produce el Espíritu Santo. Pero donde no está el Espíritu Santo, ahí hay contiendas, ahí hay celos, ahí hay envidias, ahí hay chismes, ahí hay contiendas y hay discusiones y hay pleitos y muchas cosas. Cuando no está el Espíritu produce amor. Bueno, también el Espíritu tiene esta virtud o esta cualidad que produce, que es el gozo. La palabra gozo no quiere decir una persona que se está riendo. Quiere decir la alegría, el deleite, especialmente un deleite que siente la persona por conocer a Dios, inclusive el deleite que puede encontrarle a toda circunstancia, aún hasta los problemas. O sea, no porque sea masoquista, sino porque le encuentra la sabiduría, la enseñanza, la experiencia, le encuentra aún el mensaje de Dios para su vida. Y le encuentra un deleite. Hay una alegría, hay un deleite en esa persona. La paz habla de la tranquilidad o de la armonía.
Primeramente, la armonía que siente una persona, tanto para con Dios como para con su prójimo. Una persona que se siente tranquila en su vida, en su interior, en su corazón, en su alma, en su conciencia, sabiendo de que su vida ha sido reconciliada con Dios. Su vida ha sido perdonada delante de Dios y tiene tranquilidad, y con esa tranquilidad y con esa paz vive el resto de sus días. Con una vida llena de paz. Hay tranquilidad en él. Hay una armonía tanto con Dios como con su prójimo. Ahora hay paz. A lo mejor todos están discutiendo ahí en el trabajo, todos están ahí en pleitos, todos están angustiados y afligidos por las situaciones, circunstancias, pero esa persona tiene paz, aquel que conoce a Cristo, aquel que realmente ama a Dios y que el Espíritu ha sido dado a su vida, tiene paz. Hay paciencia. La paciencia habla acerca de una actitud de dominio. Una actitud de dominio, aquella persona que que sabe esperar. Una persona que sabe esperar. Y yo quiero decirte que a veces esto hace falta mucho. Estás formado ahí en una fila y la gente detrás de ti está toda impaciente. Estás ahí en un semáforo y todos los que están detrás de ti están impacientes. Estás a lo mejor, no sé, en algún lugar y toda la gente está impaciente queriendo pasar y ser el primero. Por eso hay tanta gente que está enferma mentalmente, y no me refiero a que esté loca, sino que hay tanta gente que tiene tantos problemas de estrés, que el estrés le ha abatido ya los nervios, que ya tienen que parar con un psiquiatra, con un terapeuta de ese tipo para recibir medicamentos y bajarle un poquito a su pila, porque está muy cargado y está muy ansioso para querer hacer todas las cosas. Que no tiene la paciencia y mucho menos la paz con Dios ni con su prójimo. Bueno, también hay benignidad. La benignidad habla acerca del temple, acerca del mostrar buena voluntad hacia los demás. O sea, habla también acerca de pensar lo bueno de los demás y desear lo bueno de los demás. El Espíritu produce benignidad. A lo mejor muchas veces también es algo que luego nosotros tenemos aquí, o sea, pasa mucho en este tiempo. La gente ha sido dañada por muchas personas, ha sido afectada por muchas situaciones, a lo mejor hasta personas muy cercanas le han dañado, le han lastimado, y ahora ya no puede ser benigno para con nadie. Ya se cierra su corazón. Automáticamente en su corazón pone un candado ahí, ya no está dispuesto, ya no tiene la actitud para tratar con amabilidad a los demás, está receloso, está desconfiado, está con malicia en su corazón, con pensamientos así: ¿qué querrá este de mí? ¿Qué me querrá sacar? Algo buscará de mí, seguramente está buscando cómo abusar de mí, cómo sacar un provecho, cómo beneficiarse. Y bueno, pues eso es lo contrario de la benignidad. Una persona así no es benigna. Aquel que piensa y juzga mal de los demás tampoco es una persona que sea benigna. Una persona que está haciendo un juicio ahí anticipado de fulano, de sultano, del primo, de la madre, de un hermano, de una hermana, del sobrino, etcétera, y está ahí ya maquinando en su mente cosas en contra de él y diciendo: no, pues seguramente por eso, y es que esto pasó y así ha sido, y seguramente eso ya es de tiempo, y ahí está con pensamientos maliciosos. Eso no es actuar con benignidad. Y bueno, el Espíritu realmente produce benignidad en nosotros. La bondad es una persona que es generosa, que hace más allá de lo que debe de hacer. La bondad es una persona, o es una virtud que puede tener la persona, que está dispuesta a hacer más allá de lo que era su deber. Y mira eso cómo se necesita en nuestra vida, cómo se necesita en este tiempo, el ser personas bondadosas. A veces alguien se conforma a decir: bueno, gracias a Dios yo ya no peco, yo ya estoy bien, yo ya estoy en una reunión, yo ya estoy en una iglesia, gloria a Dios, hermano, yo ya estoy bien. Bueno, pues a lo mejor lo que te hace falta es bondad, y esto lo produce el Espíritu. Un día estaría bien que todos nos fuéramos a la sierra
a ver a las personas que tienen una necesidad. Bueno, no nos necesitamos ir tan lejos. A lo mejor lo proyecté mucho. Podemos ir a algunas colonias de por aquí cerca. Podemos ir a unos parques, a ver a gente en ciertos lugares para que tú veas la necesidad y entonces mira, tu corazón realmente se cargue y empieces a ver cómo necesitamos hacer más allá de lo que hemos hecho hasta ahorita. Y yo me incluyo. Un corazón generoso, un corazón, bondadoso. Son aquellas personas generosas que buscan hacer más allá de lo que han hecho o que era su deber. Y eso es algo muy importante. La fe, bueno, pues es una virtud que habla acerca de ser fiable, de ser confiable. Una persona que está dispuesta a depositar confianza en aquel que la merece, y pues obviamente Dios merece toda nuestra confianza. El Espíritu Santo también merece nuestra confianza. El Espíritu Santo no es como aquel que te defraudó, como aquel que te mintió, te engañó. El Espíritu Santo es una persona santa y en Él realmente podemos confiar y creer. Hay mansedumbre. La mansedumbre tiene que ver con una humildad y una persona que tiene dominio, tiene el dominio para controlar inclusive a otras personas. ¿Sabe? La mansedumbre muchas veces tiene que ver con personas que su mismo temperamento hasta relaja a otros. Y no por aquello que dicen luego la gente, que pasan buenas vibras, no. Sino porque el simple hecho de que una persona que teme a Dios y tiene este fruto, esta virtud, esta cualidad, la mansedumbre, le ayuda a que los demás estén en paz, estén tranquilos. A veces cuando él llega a la casa, cuando esa persona llega a un lugar, a su centro de trabajo, hasta el ambiente se percibe diferente. Y no porque tenga algo mágico esa persona, sino porque el Espíritu le da esa virtud. El Espíritu le pone en él esa atracción de poder influenciar, persuadir a los demás a tener humildad, a tener una conducta donde se pueda ayudar a los demás. La templanza, que es una virtud de una persona que tiene dominio de sus deseos y de sus apetitos. La templanza sobre todo es revelado o es manifestada cuando el hombre se siente tentado o cuando de repente lo asalta una tentación. Cuando al creyente en un momento determinado le asalta una tentación y esa persona tiene la templanza porque el Espíritu ha producido en él esa templanza y tiene el dominio para resistir deseos, apetitos, pasiones, deseos desordenados. Y esto es algo que produce el Espíritu. Bueno, el Espíritu busca precisamente producir esos frutos. Y como decíamos hace un rato, mira, vamos a regresar al libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Bueno, esta promesa que le dijo Jesús a los discípulos se cumplió. Tú cuando lees la Escritura y ves en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, habla de cómo el Espíritu vino sobre los discípulos. Estaban reunidos orando, eran 120 discípulos y ellos estaban unánimes orando por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo cayó ese día sobre ellos. Es aquel pasaje donde la Escritura habla acerca del día de Pentecostés. Ese día cayó el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino sobre los discípulos. Pero yo quiero decirte algo, no fue el único día. Después vemos en la Escritura, en el mismo libro de los Hechos, hay varios pasajes que nos dejan ver cómo el Espíritu continuamente venía a la iglesia, a los discípulos, a los cristianos, a los creyentes, y continuamente el Espíritu Santo estaba llegando a ellos. Primeramente, el libro en Pentecostés, cuando ellos oraban, el Espíritu cayó. Eso viene en Hechos 2.
Cuando ellos fueron intimados, los discípulos fueron amedrentados, donde los discípulos fueron ahí, intimidados, fueron ahí, quisieron así como que se acobardaran los discípulos, los amenazaron los judíos de que no predicaran más en el nombre de Cristo. Ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, tú ves cómo los discípulos entonces se reunieron, oraron y le pidieron a Dios la ayuda, la gracia para seguir predicando, para seguir siendo esos testigos. Y dice que cuando ellos terminaron de orar, todos los que estaban en ese lugar, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Después, cuando la iglesia tenía problemas y dificultades, en el libro de los Hechos, en el capítulo 6, habla de que se escogieron diáconos. Y esos diáconos tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo. La iglesia tenía que estar siendo llenada del Espíritu Santo continuamente. Después, Esteban, uno de los que eran diáconos en la iglesia, servían las mesas, ayudaban a las viudas en su necesidad, arreglaban las mesas para servirles los alimentos, para repartir cosas con ellas, para atender a las viudas, y tenía que ser lleno del Espíritu Santo. En un momento determinado, él se presenta la oportunidad de dar testimonio delante de los judíos, es presentado delante de un concilio, les predica el evangelio y dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Posteriormente, el libro de los Hechos, en el capítulo 8, nos habla de los samaritanos y cómo el evangelio llegó a Samaria. El evangelio que llegó a Samaria, y entonces todos los que habían oído el evangelio creyeron. Creyeron muchos de los que habían oído el evangelio a través de Felipe, y entonces después llegó Pedro y llegó Juan y oraron por los de Samaria y todos fueron llenos del Espíritu Santo. En el libro de Hechos 8, Hechos capítulo 8. Después vemos otro evento en la misma historia de la iglesia, en el libro de los Hechos, capítulos 10, donde nos habla cuando Pedro fue a predicar el evangelio a los gentiles, en este caso a Cornelio y todos los que estaban en su casa, y mientras Pedro estaba predicando, decíamos hace un rato, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban en ese lugar. Para las misiones, el Espíritu Santo guió a Esteban, guió a Bernabé, guió a Pablo, precisamente para las misiones, y no solamente para que iniciaran una obra de evangelismo y de predicar el evangelio en muchos lugares de Asia, en muchos lugares de distintos países, sino que también a lo largo de su ministerio, a lo largo de su obra, a través de estar llevando el evangelio, se ve cómo el Espíritu Santo estaba con estos hombres. ¿Sabes? Hay un mensaje en el libro de los Hechos para la iglesia y para todo creyente. La necesidad de estar viviendo lleno del Espíritu Santo. De estar buscando continuamente el Espíritu Santo. Tanto estos frutos, o estos frutos que hemos revisado ahí de Gálatas 5, como una iglesia que puede estar preparada para testificar el evangelio, es precisamente las razones por las cuales todos nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Todos necesitamos la ayuda del Espíritu. Y yo quiero decirte, el Señor está dispuesto a dar de su Espíritu a aquellos que creen en Él. Aquellos que creen en Él. Para concluir, vamos a ver un pasaje de Juan 7, por favor. Juan capítulo 7, verso 37, por favor. Vamos a leer al verso 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39 nos dice: esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Los que creyesen en Él. Jesús estaba en una fiesta, es una fiesta donde los judíos tenían como práctica llenar unas tinas muy grandes, y era el último día de esa festividad, había mucha expectación.
Eran unas tinas muy grandes que se ponían en la parte más alta del templo, en la última escalinata, y entonces eran de repente vertidas o eran volteadas esas tinajas, y todo el agua que estaba en el interior empezaba a correr. Y era una cuestión de que venía descendiendo de las escaleras y así como que hacía un río que bañaba todo aquel lugar. Todo lo que estaba a su paso era salpicado, era jalado por ese río. Y precisamente era una figura eso, hablando del Espíritu y el efecto que produce el Espíritu en una persona. Cuando el Espíritu es derramado, cuando el Espíritu viene precisamente a llevar a las personas. Las lleva conforme el propósito que tiene el Espíritu en cada uno. Entonces el Señor le decía eso a la gente. La gente estaba esperando ese momento porque era una representación de la bendición abundante que Dios quería tener para ellos, el que vertieran esas tinajas, y entonces la gente estaba expectante. Pero mira, esa celebración no la habían captado los judíos, no entendían el significado, no sabían que se refería al Espíritu que Él venía a darles. Y entonces Jesús les dice: si alguno tiene sed, venga a mí. Si alguno tiene sed, venga a mí. ¿Sabes? Porque solamente el Espíritu viene para aquellos que realmente lo anhelan. El Espíritu viene para aquellos que anhelan al Espíritu, aquellos que desean el Espíritu, que tienen sed, que están hambrientos, están sedientos de buscar más de Dios en su vida. Y solamente para ellos es el Espíritu. Por eso ahí en Apocalipsis, en la Odisea, Dios estaba realmente lleno de conmiseración en contra de esa iglesia de la Odisea, porque la verdad ella decía: yo estoy rica, de ninguna cosa tengo necesidad. Y si ya no tenía necesidad de nada, entonces el Señor mejor se había ido de ese lugar. ¿Para qué estar con una iglesia así? Una iglesia que se siente saciada, una iglesia que se siente satisfecha. Para ellos no es el Espíritu. El Espíritu es para aquel que tiene sed, para aquel que anhela más de Dios en su vida, para aquel que quiere ver más de la gracia de Dios en su vida. Para ellos es el Espíritu. Y bueno, aquí el Señor nos dice que tú y yo tenemos que venir a Él. Así es que hoy podemos acercarnos a Jesús. Si tú estás necesitado del Espíritu Santo, hoy puedes decirle a Jesús que venga el Espíritu a tu vida. Vamos a ponernos de pie, por favor. Les invito a que cerremos nuestros ojos. Aquí está el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. El Señor Jesús quiere, ha prometido que el Espíritu vendría. Y yo quiero decirte que el Espíritu ya está entre nosotros. El Espíritu quiere tomar tu corazón. El Espíritu Santo quiere llenar tu vida. Si tú quieres realmente cambiar y ser diferente, hoy ríndele tu vida al Espíritu Santo. Si quieres agradar a Dios, ríndele tu vida al Espíritu. Para cada uno de los hermanos y hermanas, los creyentes, ¿cómo necesitamos del Espíritu continuamente? Quizás necesitamos más amor. Necesitamos más de ese fruto que produce el Espíritu, que se distingue porque hay amor, hay paz, hay gozo, hay paciencia, hay benignidad, hay bondad, hay fe, hay mansedumbre, hay templanza. Estas virtudes que anuncian, que dan testimonio, que dejan ver una persona que es testiga o que es testigo de Cristo. Una persona que testifica de Cristo. Una persona que se evidencia y se refleja en Él. Este hombre tiene algo diferente, esta mujer tiene algo diferente. Seguramente este hombre, esta mujer camina con Dios. Y sabes, Dios quiere levantar testigos verdaderos, testigos fieles,
personas que sean testimonio, que sean esa luz en este tiempo. Quiere ayudar a la iglesia para que venga más de la gracia de Dios sobre la iglesia y se pueda alcanzar y se pueda llegar a más almas que están necesitadas de la gracia de Dios, del favor de Dios, de la misericordia de Dios, porque Dios ahora a través de su iglesia quiere obrar. Es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y a través de ese cuerpo ahora Dios quiere hacer la obra. Pero esa iglesia necesita el Espíritu, requiere la vida del Espíritu, necesita el poder del Espíritu, necesita el fruto del Espíritu, necesita la obra del Espíritu en él. Y aquí está la iglesia, aquí está cada uno de ustedes, aún cada una de las personas que hoy nos acompañan por primera, segunda ocasión. A ti que Dios te ha estado hablando a tu vida y te ha hecho ver cosas de tu vida que no son gratas, que no son agradables a Dios. Hoy es el día en el cual le digas a Dios: toma mi vida, Señor. Yo quiero renunciar al pecado. Yo quiero renunciar a todo lo que ha sido vergonzoso, Señor. A todo aquello que ha sido, Señor, aún mal. Todo lo que ha estado mal de mi vida, Señor. El Espíritu hoy quiere hacer una vida nueva en ti. Quiere traer una nueva vida en ti. Aquí está el Espíritu Santo. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios. Yo te invito que ahí en tu lugar ores a Dios, le pidas a Dios conforme a tu necesidad. ¿Necesitas más amor? Aquí está el Espíritu de amor. ¿Necesitas más paciencia? Aquí está el Espíritu Santo que produce estos frutos en nosotros. ¿Necesitas más de la gracia de Dios en tu vida? Aquí está el Espíritu que nos da de su gracia. Es un don, recuerda, no compramos al Espíritu, se recibe por fe. Hoy el Espíritu quiere hacer esa obra entre nosotros, llenar tu vida. Hermano, hermana, estamos necesitados del Espíritu. Entre nosotros hay personas invitadas que están necesitadas del Espíritu y hoy el Espíritu quiere glorificarse. O quiere glorificarse en tu vida, en cada uno de los que hoy estamos aquí. Y yo te invito a que oremos, hermano, hermana, oremos. Pidamos al Espíritu la llenura en tu vida. En cada uno de nosotros venga el Espíritu Santo. Oremos por los presentes, oremos por cada uno de los que hoy nos acompañan. El Señor quiere hacer un milagro entre nosotros. Quiere hacer acto de presencia. Esto no está en alguno de nosotros. Amado amigo, no hay nada en este lugar. En este lugar en sí no hay un poder. No hay algo que sea virtuoso entre nosotros. No hay persona aquí que sea con ciertas cualidades especiales. Todos somos hombres, mujeres necesitados de Dios y del Espíritu. Yo quiero decirte algo. Hoy el Espíritu está entre nosotros, no lo vemos, pero el Espíritu se percibe. Y hoy quiere ayudarte. Él conoce tu aflicción. ¿Cuál ha sido tu carga, tu necesidad? ¿Qué ha sido lo que ha estado quebrantando tu vida este tiempo? ¿A qué te has sentido atada o atado en este tiempo? ¿Has querido ser libre del pecado y no has podido? Aquí está el Espíritu que rompe cualquier esclavitud, que quita toda cadena, que rompe con cualquier lazo que el diablo ha echado sobre las almas. Aún la opresión que has sentido, hermano, amigo, por una enfermedad, por alguna situación, circunstancia, aquí está el Consolador que entiende tu enfermedad, que está a tu lado para ayudarte, que está aquí cercano a ti para hacer un milagro en tu vida, para hacer su obra en ti, para glorificar su nombre a través de ti, para que tú puedas ser un testigo, un testimonio de lo que hace Dios por su gracia, por su amor y porque Él es todopoderoso. No son nuestras oraciones las que compran el favor y la gracia de Dios. Es el anhelo del Espíritu. Es el deseo del Espíritu de venir a glorificarse en cada uno de nosotros. Hermanos, es el anhelo del Espíritu por su iglesia,
Es el anhelo del Espíritu por aquellos que Él ha ayudado a encontrar la salvación. El Espíritu nos anhela celosamente. El Espíritu quiere venir a tu vida. Hoy puedes pedirle a Dios con esa libertad, diciéndole al Señor: aquí está mi causa, Señor, aquí está mi necesidad. Refiérele, nómbrale, dile, ponle el nombre de aquella cuestión que ha estado afligiendo tu vida. Porque entre nosotros está el Dios Todopoderoso, que quiere ayudarte a que encuentres el consuelo, a que encuentres la paz, a que recibas la ayuda de Él, que recibas la obra que Él quiere y puede hacer en tu vida. Hoy quita aquellas dudas y aquellos pensamientos de incredulidad. Hoy permite que el Espíritu haga su obra en ti. Aquí está nuestro Dios. Aquí está el Señor Jesús a través de su Espíritu, ministrando la fe necesaria, ministrando a tu vida la confianza que tú requieres para hablarle a Él y para pedirle. Hoy no te quedes callado, hoy no te quedes con la boca cerrada o en silencio, diciéndole al Señor de la necesidad que hay en ti. Hoy puedes decirle al Señor: abre tu corazón. Él ya lo conoce, pero Él quiere que tú le hables. Él quiere que tú le digas: aquí está mi alma abatida, Señor. Aquí está mi vida que está llena de vergüenza, Señor, porque he cometido muchos pecados, porque he hecho muchas cosas vergonzosas, Señor. Hoy puedes decirle al Señor: Él te ha conocido, Él ha sabido de tu vida, pero el Espíritu quiere que tú le hables hoy. Hoy háblale a Él. Hoy dile al Espíritu Santo que ayude tu vida. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. Aquí está su Espíritu. Hoy pídele. Hermanos, levantemos nuestra voz, clamemos al Espíritu Santo, roguemos que su gracia esté entre nosotros. Espíritu, pedimos tu libertad y tu gracia entre nosotros. Espíritu, pedimos, Señor, el favor tuyo sobre nosotros, sobre cada uno de los que estamos aquí, sobre tu iglesia, Señor. Señor, pedimos tu ayuda y tu favor, Señor, sobre los que hoy nos acompañan y nos visitan, Señor. Pedimos y rogamos, Señor, que traiga salvación en aquellos que necesitan la salvación. Que el Espíritu Santo testifique de Cristo, Señor. Que el Espíritu traiga la convicción al que necesita la convicción. Que tu Espíritu venga a romper la esclavitud al pecado, Señor. Que tú vengas a romper las cadenas, Señor amado, que ha habido hacia los pecados, Señor. Hoy rompe esas cadenas, Señor. Ayúdalos a que haya decisiones firmes y verdaderas, Señor. La fuerza del Espíritu, el impulso del Espíritu, la obra del Espíritu en las almas presentes, Señor. Trae libertad, Señor. Trae libertad en estas almas cautivas, Señor. Trae libertad en aquellas personas que necesitan y se dan cuenta de la urgencia en la salvación, Señor. Que hoy, Padre, tú traigas la libertad que solamente tú puedes traer, Señor. En el nombre de Jesús, ven a obrar, Señor. Ven a obrar, Padre amado. Ven a obrar entre nosotros, Señor. Obra, Señor amado, poniendo gloria a tu nombre, Señor, trayendo gloria a tu reino, Señor, entre nosotros, Señor. Padre, porque nos llamas a una vida que te agrada a ti, Señor. No nos llamas a una religión, Señor. No nos invitas a ser unas personas que practiquen una religión, sino a vivir conforme a tu propósito, Señor. Ayúdanos, Señor. Aquí habemos muchos que queremos hacer tu voluntad y caminar contigo, Señor. Tómanos, Señor. Guíanos, Santo Espíritu. Ayúdanos, Padre. Trae la libertad, Señor. Hoy, Padre, que haya perdón de pecados para aquellas almas que necesitan el perdón de sus pecados, Señor. Que hoy el Espíritu venga a dar ese testimonio, Señor, a los corazones de aquellos que realmente están arrepentidos, Señor. Hoy ven a poner ese testimonio en sus vidas. Hoy ven a testificarles del amor tan grande que ha tenido Cristo, Señor, nuestro Salvador, para dar su vida por nosotros. Hoy revélalo y muéstralo a los corazones, Señor. Hoy abre los ojos, Señor. Hoy quita las escamas, Señor. Hoy abre el entendimiento, Señor. Que nada detenga la obra de tu buen Espíritu, Señor. Que nada detenga la obra del Espíritu Santo, Señor. Ven, Jesús. Ven, Señor.
Ven, Dios, trae la libertad que se necesita, Señor. La libertad que solo tu Espíritu obra entre nosotros. Hoy como el Espíritu ponga en ti, amigo, amiga, hoy como el Espíritu ponga en ti, ponerte de rodillas, venir al frente, lo que el Espíritu hoy ponga en tu corazón. Aquí está el Espíritu y Él es el que hace la obra. No es ninguno de nosotros, es el Espíritu Santo que rompe cualquier cadena de esclavitud del pecado. El Espíritu que nos ayuda a entender lo espiritual. Aquí está el Espíritu Santo. Hoy clámale, hoy pídele, hoy ruégale a Dios el favor que necesitas en tu vida. Estamos aquí porque estamos necesitados de ti, oh Dios. Venimos ante tu presencia, Señor. Nos acercamos a ti, oh Dios, porque somos polvo, Señor. Porque somos débiles. Porque somos bien vulnerables, Señor. ¿Qué nos puede ayudar? ¿Qué nos puede librar? ¿Qué nos puede sostener sino tú, Señor? Tu mano. En medio de la dificultad, en medio de las situaciones que están fuera a veces de nuestra fuerza y de nuestro ánimo, Señor, tienes que ser tú, Señor. Así es, Señor. Señor, a tu presencia hoy venimos, buscando tu poder, tu gloria, tu unción. Ese poder que has prometido a tu pueblo, el poder de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu poder. Ven y toma todo nuestro ser. Ya no quiero vivir para mí. Señor, a tu presencia hoy venimos. No dejes de pedirle al Señor, buscando tu poder, tu gloria, tu unción. Ese poder que has prometido a tu pueblo, el poder de tu Espíritu Santo. Llénanos de tu poder. Sí, Señor. Llénanos, Señor. Ven y toma todo nuestro ser. Sí, Señor, toma todo nuestro ser, Jesús. Ya no quiero vivir para mí. Oh, Señor. Llénanos de tu poder. Sí, Señor. Ven y toma todo nuestro ser. Sí, Señor. Ya no quiero vivir para mí. Oh, Señor. Llénanos de tu poder, Espíritu Santo. Ven y toma todo nuestro ser. Ven, Señor. Ya no quiero vivir para mí, ni tan solo un instante. Solo quiero llenarme de tu poder. Llénanos, sí, Señor, de tu poder. Ven en el nombre de Jesús, Señor. Ven, Ven Padre. y toma todo Trae la libertad.
nuestro ser. Ven a llenar los corazones de amor, Señor. Ya no quiero Ven a llenar los corazones de tu Espíritu, Señor. Llénanos Ven a poner, Señor, la templanza, de Padre. tu poder. Ven a poner, Señor amado, el dominio propio. Ven a poner la fe necesaria, Señor. Por favor, Señor. Ser. Ya no quiero vivir para mí. Sí, Señor. Llénanos de tu poder. Abre los cielos hoy, Señor. Ven y toma todo nuestro ser. Ya no quiero vivir para mí. Ya no quiero. Ya no quiero vivir para mí. Ya no quiero. Ya no quiero vivir para mí. Hoy, Señor amado, pedimos tu misericordia y tu gracia entre nosotros, Señor. Padre, hoy queremos rendir nuestro ser, nuestro corazón delante de ti. Tu iglesia está necesitada de tu Espíritu, Señor. Queremos ser llenados de ese espíritu de amor entre nosotros, Señor. Ese espíritu de fe, Señor. Ese espíritu valiente, Señor. Queremos ser llenos del Espíritu, Señor. También, Padre, hoy, Señor amado, pedimos que aquellos corazones que se arrepienten de la amargura sean llenados sus corazones de amor, Señor. Aquellos corazones que se arrepienten, Señor, de cualquier pecado, Señor, sean llenados de amor, Señor. Sean llenados, Señor amado, de paz en sus vidas, Señor. Que tú les des la templanza, Señor, para vencer el pecado. Que tú les des la templanza para vencer cualquier tentación, Señor. Ven con tu obra, Señor, entre nosotros. Hoy te rogamos esto, Padre. Hoy te suplicamos tu favor, Señor. Hoy, Padre, aún paséate entre nosotros y toca los cuerpos enfermos, Señor. Hoy ven a visitar a los que están enfermos, Señor. Sanando gargantas, Señor. Sanando pies, Padre amado. Sanando pulmones, Señor amado. Sanando rodillas, Señor. Sanando cabezas, Padre. De cualquier enfermedad, de cualquier dolencia, de cualquier mal, Señor. Oh, Señor, te rogamos que tú te manifiestes, Señor. Pon tu mano poderosa sobre los enfermos, Señor amado. Sobre los afligidos, Señor. De bronquios, asma, Señor. De tumores, Señor amado. De dolores, Señor, en las cabezas, Señor. De dolores de huesos, Señor amado. De dolores, Padre amado, musculares, Dios. Hoy rogamos que tú te glorifiques, Señor, sobre los cuerpos de los presentes, Señor. Trae la sanidad para tu gloria, Señor. Trae la sanidad, Señor amado, sobre los enfermos, Señor. Aún, Padre, aquellos que han sido oprimidos, aquellos que han sido abatidos con sueños, con pensamientos, con voces, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, pedimos la libertad de sus mentes cautivas, Señor. Pedimos la libertad de tu Espíritu en ellos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. Todos aquellos que han sido agobiados por la enfermedad, hoy en el nombre de Jesús te rogamos la obra del Espíritu, Señor, el poder del Espíritu. Señor, por favor, Señor, con tu Espíritu. Ayúdame, oh, Señor, con tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Ayúdame, Señor, con tu Espíritu. Padre. Ayúdame, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Transfórmame, Señor, con tu Espíritu.
Transfórmame, Señor, con tu Espíritu. Transfórmame, Señor, con tu Espíritu. Transfórmame, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Levántame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Venga, Señor amado, esa gracia, Padre amado. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Espíritu de Dios, llena mi vida. Hoy las oraciones que se han levantado deben de estar acompañadas de confianza y de fe. Y es que Él es digno. Él es digno de que confíes en Él. No necesitas necesariamente sentir algo. El Espíritu puede hacernos percibir su presencia, pero aunque no sientas nada, no es cuestiones de sentires, sino que hoy pongas tu confianza y tu esperanza en el Dios que es veraz, en el Dios que es verdadero, que Él ha oído el clamor de tu oración, que Él ha escuchado el clamor en tus labios, de tu boca, que Él ha escuchado lo que ha salido de tu corazón. Has pedido la ayuda de Él en la aflicción. El Señor ha oído tu oración. Has pedido sanidad en tu vida. El Señor ha escuchado tu oración. Él quiere consolarte. Él quiere ayudarte. Aquí está el Espíritu de Dios. Aquí está el Espíritu Santo, que es alguien tan hermoso. Es alguien tan hermoso para nosotros, que nos ayuda. Aquí está. Hoy puedes. Hoy quiere el Espíritu que confíes en Él. Aquí está. Aún puedes darle gracias y decirle: gracias, Señor, porque yo sé que has escuchado mi oración. Gracias porque yo sé que quieres ayudarme. Gracias porque tú me traes libertad. Me das libertad del pecado, de la esclavitud. Gracias porque tú puedes traer el consuelo necesario a mi alma abatida y afligida. Hoy el Espíritu pone eso y quiere poner eso. Aquí
está el Espíritu. Dale gracias al Espíritu. Dale gracias, porque Él ha oído y ha conocido lo que ha salido de tus labios. Él aún entiende aquellas cosas que han afligido tu alma. Aquí está. Él ha escuchado. Él ha oído. Dios nos bendiga. Con la ayuda de Dios, pues estamos para servirles, y que tengan buena tarde. Que Dios siga bendiciéndolos y ayudándoles. Que tengan buena tarde.